Todos los venezolanos, en este momento, 2:25 de la madrugada, para expresar el categórico repudio al hecho de fuerza que pretende quebrantar la Constitución, las leyes y la vocación democrática del pueblo venezolano. Venezuela tiene una irrenunciable vocación democrática. Queremos que nuestros problemas se resuelvan cívicamente, democráticamente. Quiero hacerle un llamado especialmente a los soldados de la República, a los oficiales de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. El deber de obediencia es a la Constitución Nacional. No puede ninguna orden de ningún oficial de ningún nivel intentar quebrantar el juramento de lealtad que todos los soldados han dado a la Constitución Nacional. Toda su vida ha estado dispuesto a enfrentarse al poder. Desde 1958, cuando era un joven estudiante luchando por la democracia, hasta los años 70, cuando su voz de joven diputado se alzó para oponerse a la propuesta presidencial que multiplicó nuestra deuda externa. En los 80, ofreció un plan para invertir los recursos petroleros distinto al de un presidente de su propio partido, y de nuevo discrepó de él al exigirle la salida del presidente del Banco Central. Ha pagado el precio político de ser valiente. Los expresidentes de su partido se le han opuesto, uno cuando compitió por la Secretaría General y el otro por la candidatura presidencial. Siempre ha puesto a Venezuela por encima del interés partidista. En temas como la agricultura y la política exterior, se atrevió a apoyar las políticas del gobierno de Lucinchi cuando pensó que eran correctas. Nadie es su dueño ni se ha enriquecido a costa del pueblo. Ahora lideriza una nueva generación de venezolanos que quiere un cambio. Es el tipo, un nuevo tipo de presidente. Durante 3 noches ha oído llorar a su hija, y mientras tanto ella también lloraba. Por fin consiguió la plata con las uñas. El tratamiento debía ser gratis, pero muchas veces la salud de los pobres es prisionera de la corrupción de funcionarios que se enriquecen. Lucho por una Venezuela que atiende al llanto de todos sus niños. Por una Venezuela que se resiste a aceptar más años de corrupción, porque un niño enfermo no puede esperar otro día, otra semana, otros 5 años. En manos de quienes se han vuelto ricos, mientras la corrupción, el desempleo y la inflación escapan de todo control, empobreciendo nuestro pueblo, en esas manos Venezuela se ha quedado estancada. En Venezuela, de un extremo a otro, surge un sentimiento de frustración y rechazo contra aquellos políticos que no han sabido convertir en realidad el sueño de libertad y democracia del 23 de enero de 1958. En el corazón del pueblo, el sueño del 58 aún vive. Hemos esperado mucho tiempo. Aquí está un hombre que oye nuestras quejas y cree en nuestra esperanza. Un hombre sencillo que dice la verdad, que habla por nosotros y que está dispuesto a hacer un cambio. Él es Eduardo Fernández, el presidente nuevo. Bueno, por supuesto que después de esta semblanza no cabe otra presentación. El invitado de esta noche es Eduardo Fernández, sin duda alguna. Bienvenido, Eduardo. Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Nitu. Muchas gracias por tu invitación. Mira, y de verdad que yo debo confesarte y confesarle a los amigos televidentes que cuando yo estaba recabando todo este material para hacer este programa me quedé sumamente sorprendida de qué actual está lo que tú decías entonces hace 20 años y cómo está la situación ahora. O sea, definitivamente se ha perdido un tiempo precioso, ¿no? Se ha perdido inversiones que se pudieron haber hecho para superar oportunidades. Así es.
Y además me llamaba también muchísimo la atención la crítica, lo duro que tú eras con el sistema, ¿no? Siendo tú un líder fundamental en ese momento, sobre todo secretario general de tu propio partido, hacías unas críticas importantes que pareciera que no fueron escuchadas. Entonces la primera pregunta que se me ocurre luego de esta reflexión es, ¿cuál es la crítica más importante, más sustantiva que tú le tienes a esa mal llamada Cuarta República? Mira, Nito, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo he dedicado mi vida a luchar porque los venezolanos y porque Venezuela aproveche las inmensas oportunidades que nos ha dado la riqueza petrolera. Este es un país privilegiado. Dios, en su infinita bondad, o la naturaleza, nos dio una inmensa cantidad de recursos. Y hemos tenido un Estado muy rico, unos gobiernos muy ricos, y un pueblo que no ha tenido todas las oportunidades que podría haber tenido Venezuela con el dinero que le ha entrado en los últimos 50 años. Podría ser una tacita de plata, un ejemplo de progreso y de bienestar para todos. Y creo que estamos a tiempo. Siempre he pensado que nunca es la última oportunidad. Siempre tenemos oportunidad de hacerlo mejor. Y ahora también tenemos una oportunidad de cambio fundamental. Ahora, por eso, con todo respeto y con toda altura, me opuse a ese modelo rentista petrolero que empezó a hacer crisis en tiempos del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y que siguió haciendo crisis a lo largo de los años. Al principio, déjame mostrarte y mostrarle a los televidentes en este pequeño gráfico con el iPad cómo han evolucionado los precios del petróleo en los mercados internacionales. Hubo una época en que Venezuela recibió muchísimo dinero, gobernaban a Copey, e inventaron programas parecidos a los que ahora se están aplicando. Había una cosa que se llama corpomercadeo, que ahora se llama Mercal, y que llevaba alimentos baratos a los sectores populares. Había una cosa llamada Acude, que se parece mucho a lo que es el programa Robinson hoy, y programas sociales de distribución de dinero y pleno empleo y todas estas cosas. Por supuesto, la gente estaba muy contenta con los gobiernos de ADE y de Copey. ADE y Copey llegaron a sacar en 1988 juntos el 96% de los votos. Cayeron los precios del petróleo, se creó una crisis social muy grave y empezó la gente a clamar por un salvador, que venga alguien que nos salve de esta crisis. Coincidencialmente los precios del petróleo subieron a partir del año de 1998. Exacto, 99. 99. Y entonces subieron mucho los precios del petróleo y ha permitido que este gobierno repita el mismo viejo modelo fracasado de renta petrolera, y eso ha provocado lo siguiente: corrupción, pobreza. Ninguno de los problemas anteriores que existían se ha resuelto. Por eso a veces pienso que el actual gobierno es el peor gobierno de la Cuarta República, porque en definitiva ha sido realmente con muchísimo más dinero y ninguno de los problemas que existían en 1998 se ha resuelto. Antes había corrupción, ahora hay mucho más. Antes había pobreza, ahora es más escandalosa, y basta ver la vivienda. Los voceros del gobierno dicen, no, pero ha aumentado el ingreso. Por supuesto, con esa inmensa cantidad de dinero que ha entrado en el país, algo le ha tocado a cada uno. Pero lo único seguro cuando los precios suben es que pueden bajar. Y si bajaran los precios del petróleo neto, yo no quiero imaginarme la gravísima crisis que enfrentaría el país en los próximos años. Mira, tenemos que ir a comerciales, ¿no? Sin duda alguna, que por todo eso que nos acabas de decir, de ese modelo rentista, que es el mismo que se está aplicando ahorita, no hemos aprendido absolutamente nada. Entonces pareciera que los venezolanos no aprendemos, o los gobernantes no aprenden, ¿no? Porque hay que ver la cantidad de dinero que han entrado estos 12 años y estamos viendo cómo estamos. Pero como tenemos que hacer comerciales, yo al regreso quiero que hablemos un poco cómo se corrigen estos males. ¿Se pueden corregir estos males o vamos a seguir en lo mismo? Vamos a hablar de eso. Porque como aquí lo que entra es petróleo y cada vez hay menos industria, entonces bueno, ¿será que los venezolanos estamos condenados a vivir el petróleo? Eso me lo cuentas en la próxima parte, ¿te parece? Muy bueno. Seguimos, amigos, aquí en Yo Prometo con el doctor Eduardo Fernández. Bueno, habíamos quedado en la parte anterior del modelo rentista, nos lo habías explicado, nos habías comentado que estábamos cometiendo los mismos errores. ¿Qué hacemos para corregirlo? Tenemos de nuevo, Nito,
una notable oportunidad de cambio con las elecciones que va a haber el año que viene. Es la gran oportunidad para llevarle al país una reflexión sobre lo que significa el cambio. No se trata solamente de cambiar un presidente, que es sumamente importante, pero no es suficiente. No se trata solamente de cambiar el gobierno, es que hay que cambiar el país y hay que cambiar el modelo rentista petrolero para iniciar en Venezuela un estallido de productividad. Me explico. El primer renglón en donde tiene Venezuela ventajas competitivas y comparativas es el petróleo. Nosotros somos y seguiremos siendo por mucho tiempo un país que tiene una riqueza fundamental que es el petróleo. Ahora mira esta gráfica, Nito. Venezuela produce un poco menos de 3 millones de barriles diarios de petróleo, 2.900.000. Pero refina dentro del país solamente 900.000 barriles. 2 millones de barriles, o sea, la inmensa mayoría de nuestra producción es enviada para el exterior y genera empleos en el exterior y genera riqueza. O sea, que lo mandamos crudo, o sea, el petróleo. Lo mandamos crudo, no lo refinamos, no le ponemos valor agregado, como dicen los economistas. Si nosotros asumiéramos una verdadera política petrolera nacionalista, habría miles de oportunidades de empleo, a pesar de que la industria petrolera no es muy generadora de empleo. Si desarrollamos aguas abajo esa riqueza estupenda que tiene nuestro país, aumentaría el empleo en Venezuela, empleos modernos, productivos, bien pagados, y empleos estables, porque se califica la gente. Entonces, la otra palabra clave para superar al modelo rentista petrolero es la educación. Porque si hacemos las inversiones que el país necesita, la industria va a reclamar gente con mano de obra calificada. Y por eso es tan importante que convirtamos a la educación en la primera prioridad nacional, es mejor dicho, en la prioridad nacional. Porque es entrenar a nuestros venezolanos, sobre todo a la gente que vive en la situación de mayor pobreza, prepararlos y capacitarlos para que puedan ser absorbidos por ese desarrollo industrial que habría con la inversión puramente petrolera. Lo mismo podríamos decir. Pero tú mismo has dicho que la inversión petrolera no produce una gran cantidad de empleo. Pero sobre todo, ¿de qué otra manera podríamos? Pero sobre todo, si exportamos el petróleo crudo. Si refinamos el petróleo aguas abajo en la industria petrolera, te aseguro que sale con valor agregado y eso va a ser bueno para el Estado. El Estado va a poder cobrar más impuestos. Y eso tenemos que hacerlo en sociedad con la empresa privada, porque yo creo que es importantísima la inversión privada, es clave. En el progreso de Venezuela necesitamos inversión privada. Estos programas de empleo que tiene el gobierno se parecen a los que tuvo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Yo no sé si tú recuerdas, aunque tú estabas muy niña en esa época, que había ascensoristas y asistentes del ascensorista y daban empleos por aquí, empleos por allá. Cuando bajó el petróleo... Creo que eso tenía un decreto 21, ¿era que se llamaba? Sí, exacto, algo así, yo no me acuerdo bien. Sí, porque era muy joven. Pero lo cierto es que ha habido una repetición de los errores del primer Pérez, la gran Venezuela, el país y tal. Y resulta que la gente tiene empleos precarios. Si desarrollamos estas ideas, va a haber mucho más oportunidades de trabajo. Pero hay otro renglón, hierro y acero. El mundo entero está consumiendo hierro y acero, mientras las empresas venezolanas, nacionalizadas con el mismo ruido que nacionalizó Carlos Andrés Pérez, el hierro también y el acero en 1974. Si nosotros desarrollamos eso por la colaboración del sector privado, yo estoy seguro que va a haber una enorme creación de empleo. Bastaría con que se enviara desde el gobierno un mensaje claro. Señores inversionistas, vengan, necesitamos inversiones nacionales e inversiones internacionales. Necesitamos inversiones públicas, pero también necesitamos inversiones